información epidemiológica forma parte de esta grave crisis de salud. ¿Por qué? Primero que nada, no existe una información epidemiológica oficial. Sabemos que las autoridades del Ministerio de Salud suspendieron la información del Boletín Epidemiológico Nacional. Llegaron solamente al último boletín emitido con fecha 28 de diciembre al 3 de enero del 2015, es decir, el 28 de diciembre del 2014 al 3 de enero del 2015. En todo el año del 2015 no se ha publicado el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, lo cual es sumamente importante para saber cuáles son las enfermedades o epidemias, porque tenemos epidemias, y las enfermedades de notificación obligatoria, que son 72, en las cuales tenemos que saber cuál ha sido o cuál es su comportamiento para aplicar los planes de prevención y las políticas de salud que se deben tener para poder frenar esas enfermedades. Lógicamente, tenemos aquí una epidemia de malaria en el cual finalizó el 2015 con 136.402 casos. Yo creo que hemos retrocedido a la Venezuela de los años 30, 40, donde nuestro querido, recordado médico insigne, médico venezolano, el doctor Gabaldón, que fue el que prácticamente en los años 50, 60, erradicó la malaria en Venezuela. Y Venezuela fue uno de los países de mayor reconocimiento a nivel internacional en esa época. Señores, hemos retrocedido ¿cuántos años con esta epidemia de malaria que estamos atravesando en el país? El dengue finalizó con 44.000 casos, chikungunya, 14. Estos son datos extraoficiales, señores, por información que nos proporcionan, y uno de los que más tiene información en esto es la red Defendamos la epidemiología. Ahora tenemos la chikungunya. Chikungunya, cuando llegó a Venezuela en junio del 2014, ya la OPS había lanzado un documento donde se establecían los planes de preparación y respuesta que debe tener cada país de Latinoamérica cuando el chikungunya llegó a Venezuela. ¿Se aplicaron esos planes de respuesta aquí? No. Igualmente está sucediendo con el Zika, que ya el año pasado teníamos ya, digamos, por decirlo, a mitad de año igualmente. Y aquí en el último trimestre de año se reportaron 4 casos ya autóctonos de Zika en el estado Bolívar. Sin embargo, ya la ministra de Salud emitió una información donde supuestamente ya hay 4.700 casos sospechosos. Pero hay algo alarmante que se está presentando y que hubo un titular en BBC Salud, en BBC Mundo, donde dice: pánico en Latinoamérica por casos de microcefalia asociados con Zika y Guillain-Barré. Como ustedes saben, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que afecta al nervio periférico, es sumamente, normalmente los casos que deberíamos esperar son máximo 300 casos de Guillain-Barré en todo un año, pero ya en 2 meses se han reportado 255 casos de Guillain-Barré y supuestamente pudiera estar asociado con el virus Zika, de manera que si es un virus de baja letalidad, que si es un virus pero hay estas alarmas en las cuales pudiera haber la asociación de Zika con estas dos, digamos, situaciones como el Guillain-Barré y las microcefalias. Luego tenemos desconocimiento. Bueno, se presentó una epidemia de varicela colechina el año pasado y no hay vacuna en este momento. Debo decir también que los sistemas de vacunación que establece la Sociedad de Pediatría también hay preocupación porque también hay déficit de vacunas en algunas, digamos, en la prevención de algunas enfermedades. Hay el desconocimiento de las cifras reales de mortalidad materna e infantil. Esto pues forma parte de uno de los objetivos del milenio que se tenía que alcanzar en el año 2015 y que lógicamente, sí, se puede tener. Yo quiero también aportar esta información. Nuestras comunidades indígenas en el olvido del mundo. Señores, esto es una situación alarmante que están atravesando nuestras comunidades indígenas. Hay en Venezuela 51 pueblos indígenas, más de 4.000 comunidades. Yo me quiero referir a la etnia Guarao, sin embargo,
hay las otras etnias en las cuales también presentan un problema. No me voy a referir porque me voy a entender, pero yo tuve oportunidad de conversar con dos representantes de la etnia guarao, tuve oportunidad de conversar con colegas que viven en la zona y la situación es tan dramática en esa población. En diciembre acudieron aquí a Caracas 200 guaraos entre niños y adultos en busca de comida, desesperados porque ellos allá están atravesando, digamos, una hambruna, por decirlo así. La fuente de alimentación natural de ellos mermada totalmente la pesca por contaminación de los ríos fundamentalmente. Hay un déficit muy acentuado de desabastecimiento de alimentos, no tienen acceso al agua potable, tuberculosis, diarrea, infecciones respiratorias, lesiones de piel y hay una epidemia de SIDA. ¿Qué hacen las misiones? ¿Ah? ¿Qué hacen las misiones? Sí, y esto ha sido muy alarmante, la epidemia de SIDA, porque inclusive con expertos, aunque hay una información que me dio una colega de que tienen confirmados 56 casos, pero son muchos más, y no tienen los recursos para hacer la detección de esos casos. Y hay inclusive artículos e investigaciones, reportajes de investigación, donde la etnia guarao puede tener el peligro de extinción o exterminio por esta epidemia que pudiera resultarse de SIDA en ellos. Por supuesto, también hay un déficit en el derecho a su educación, como el derecho a la alimentación y la salud, como ya lo deben haber notado. El derecho a la educación también está totalmente ligado a ellos, los cuales por el déficit de escuela, personal docente. Yo lo he hecho porque me insistieron mucho que lo colocara para darles información de lo que ellos pudieran estar presentando. Para finalizar, crisis humanitaria de salud. La crisis humanitaria de salud, señor, la tenemos en Venezuela, ya inclusive fue decretada por la Asamblea Nacional, tendiéndose por crisis humanitaria la situación de emergencia que pudiera presentar un determinado país o nación, donde se ponga en peligro la integridad física, la salud de sus habitantes y que ameriten una emergencia y que ameriten una ayuda humanitaria de otros países. Pero ¿qué ha pasado aquí en este país? Hemos tenido un modelo en estos 17 años y sobre todo en estos últimos años, modelo centralizado de gestión ineficiente y fracasado, la ausencia de un sistema público de salud, un sistema de salud desordenado, fragmentado, un sistema de salud paralelo como Barrio Adentro, del cual la mayoría de los recursos me dan y no ha tenido una efectividad porque ya hay un 60% de módulos de Barrio Adentro, uno que no funcionan, cantidad de dinero que le han dado a Barrio Adentro 4 para la construcción de hospitales especializados, el único desde el año 2007 donde se aprobó un proyecto y se aprobaron millones y millones y millones de bolívares para la construcción de nuevos hospitales, nunca se llegaron a construir. Presupuesto del 2016 está condicionado un barril de petróleo que estaba en 40, no es 40%, ahí me equivoqué, $40 para el último trimestre del 2015 y solamente se les aprobaron el 25% de lo que solicitaron. Si tenemos un barril de petróleo a $20 ahorita, me imagino que ese presupuesto va a disminuir a la mitad. O sea, de manera de que no hay divisas, no hay dinero, no hay presupuesto para ver cómo se sale de esta crisis de salud. Por supuesto, esto es una crisis de salud estructural donde influye una crisis política, económica, social y, señores, no hay divisas. No hay divisas. ¿Y cómo podemos solucionar esta crisis si no se asignan las divisas? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Pudiéramos decir que el Ejecutivo tiene que decretar una emergencia sanitaria nacional, que es el único que lo puede hacer, pero quizás es algo de doble filo en este aspecto, porque al decretar una emergencia sanitaria nacional puede recibirse ayuda de otros países, pero quien regula esa ayuda sería, digamos, el Poder Ejecutivo. El gobierno, ya vemos, pues entonces, los antecedentes con todos los créditos que se han aprobado que no han llegado de manera efectiva. La Asamblea Nacional decretó la crisis humanitaria de salud oficialmente y donde exhorta al gobierno nacional el acceso a los medicamentos esenciales que son imprescindibles. Es una exigencia que se hizo porque hay inclusive esa lista de medicamentos esenciales está publicada en la Gaceta Oficial 40.782 en noviembre del 2015
de medicamentos esenciales, en los cuales deben estar presentes en todos los centros de salud. Segundo, al Ministerio de Salud debe reanudar las publicaciones del Boletín Epidemiológico Nacional. La única manera de saber cuál es la situación real de salud en Venezuela es a través de ese boletín epidemiológico. Tercero, también exhortó al gobierno permitir, digamos, la ayuda o permitir el envío de particulares de otros países sin fines comerciales de medicamentos y también de materiales y equipos para que pueda, digamos, ser ayuda ante esta crisis humanitaria. Y por último, también el interés que ya se lo comunicaron, pues me imagino, las autoridades pertinentes, de hacer reuniones de trabajo públicas con la ministra de Salud, con el director o el presidente de los seguros sociales, del Instituto Nacional de Seguro Social, con el director de Sanidad Sanitaria y con el presidente de Barrio Adentro. Déjenme decirle, por supuesto, que, y quisiera mostrarle, que este es un ejemplo del hospital o del que pudiera ser el hospital cardiológico oncológico para adultos de Montalbán, que se inició su construcción hace 2 años con unos créditos aprobados de más de 1.200 millones de bolívares, con créditos aprobados y fondos aprobados en dólares del fondo chino, del FONDES, y todo fue supuestamente invertido para ese hospital, y mira lo que es hoy en día, una estructura de bloques y cemento todavía. Bueno, simplemente para finalizar ya con esto, digamos, con nuestro árbol nacional, nuestro turpial venezolano, nuestro flor nacional de la orquídea, yo les doy las gracias por esto y espero que haya